recibido son un abismo de bondad, de conocimiento y de amor, así que pues siéntanse muy afortunados, igualmente los que siguen la transmisión por las redes sociales, los laicos que también gozan mucho que sus pastores estén reunidos en Jesús, con Jesús y por Jesús, para aprender y difundir el reino por toda la tierra. Ojalá que haya la disponibilidad del corazón de los sacerdotes que todavía por alguna razón no han podido asistir, queriendo, para que en las fechas de 2023, cuando las hagamos conocer, ustedes reserven esos momentos para algo pero tan importante para Cristo Jesús. Igualmente los laicos que siguen las transmisiones sean como el diligente apóstol Andrés, que iba y le acercaba discípulos al Señor o personas necesitadas del amor de Dios, para que puedan acercar a los sacerdotes la invitación, sus oraciones, sus actos de amor, para que Jesucristo reine en toda la tierra. El padre Alfredo Cuevas nació en la Ciudad de México en el año de 1964. Fue consagrado laico misionero en la familia de la Cruz y enviado a Centroamérica durante 10 años en la misión. Después entró al seminario y fue ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México en el año de 1997. Tiene ya 25 años de ordenado. Conoció la divina voluntad en el año 1999 en Costa Rica, gracias a unos jóvenes que le compartieron su experiencia y le regalaron unos libros. Benditos jóvenes, ¿verdad, padre? Ya hasta se casaron. Benditos sacerdotes que van a regalar libros a sus fieles. Benditos sean. Para conocer esta santa doctrina. Alejandra Acuña le dio los 19 volúmenes en la Ciudad de México en el año 2005. Bendita Alejandra Acuña. Sí. Pues sí. En el año de 2008 fue el primer retiro donde él participó en Guadalajara, en el Centro Bíblico. En el año 2011 fue a Corato, Italia, por los estatutos de la Pía Asociación. Fue nombrado asistente eclesiástico para los grupos de Divina Voluntad en la Ciudad de México en el año de 2012 por el cardenal Norberto Rivera. Elaboró una propuesta de evangelización y catequesis para darle solidez al camino espiritual de los grupos de Divina Voluntad. El padre Alfredo ha sido llamado por Jesús para compartir a sus hermanos sacerdotes ya en al menos 6 retiros para sacerdotes, y él, por su propio amor a Dios y su dedicación, ya le ha dado, creo que 4 vueltas a los 36 volúmenes, y no sé si está en la quinta o en la cuarta. En la cuarta vuelta de lectura de los 36 volúmenes. El tema que el padre Alfredo Cuevas nos va a compartir es la finalidad de la creación del hombre y la santidad divina. Muchas gracias, querido padre Alfredo, por decirle fiat a Jesús. Gracias, Dani. Bueno, vamos a empezar haciendo el acto preventivo que tenemos ahí en la hojita que nos dejaron en nuestros cuartos. Acto preventivo, oración de la mañana. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre,
orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que debiera darle todas las criaturas. Fiat, fiat, fiat voluntas tuas secund in cielo in terra. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenos días a todos los hermanos que también están en los medios conectados con nosotros para compartir un momento de lectura y meditación, porque esto es lo que se necesita hacer con los escritos, irlos leyendo, meditarlos, ir sacando algunas consideraciones que nos permitan ir entendiendo la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy vamos a tomar el dato revelado del Génesis, ¿no? Que es un dato revelado, porque hay corrientes en la iglesia donde se dice que la creación de Adán y Eva y todo lo que se nos relata en el origen, pues es un cuentito. No, es un dato revelado. Es la revelación que Dios hace a través de su palabra, que como hoy lo estábamos meditando en el desayuno, para Dios la palabra es todo. Y la palabra tiene que ser revelada para que nosotros conozcamos lo que Dios hace, no nada más lo que dice, sino lo que Dios hace y seguirá haciendo con el poder de su palabra. Así que conocemos bien el dato revelado de la Biblia en el libro del Génesis. Y dijo Dios: Fiat, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Formó pues el Señor Dios al hombre del barro de la tierra, con un solo acto de su voluntad omnipotente, a lo divino lo creó. Vamos a desarrollar esta meditación bajo este dato, pero importantísimo para nosotros, ¿no? Porque nos hace descubrir quiénes somos, cómo Dios nos creó, con qué finalidad y propósito lo hizo, y de qué manera nosotros podemos llegar a desarrollar esa vida que Dios ha infundido en nosotros desde el acto creador. Recuerden que ya hemos ido meditando que en Dios los actos son simples y de alguna forma en el acto que Dios realiza para crear las cosas, realiza todo. Así que no estamos hablando de que Dios simplemente modeló un barro, ¿verdad?, de que creó al hombre, sino como acto divino puso todo lo que quería para nosotros en esta experiencia de llegar a ser las criaturas del Señor. Así que fíjense bien, vamos a meditar esto, vamos a tomar otros textos que Luisa va poniendo esta consideración. Entonces vamos a tomar del volumen 15 del 25 de abril de 1923. Lo voy a ir leyendo despacito y vamos sacando consideraciones y vamos meditando. Hija mía, he querido rezar junto contigo para reafirmarte en mi voluntad y darte la gracia de encontrarte ante la majestad suprema en el acto de la creación del hombre, como lo dotamos de todos los bienes y su voluntad era la nuestra y la nuestra la suya. Todo era armonía entre Él y nosotros. Lo que quería tomaba de nosotros: santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etc. Era nuestro prototipo, nuestro retrato, nuestro hijo feliz. Así que Adán, en el principio de su existencia, tuvo una época en que cumplía a maravilla la finalidad para la cual fue creado. Probó qué significa vivir del querer de su Creador. Éramos felices mutuamente al ver reproducir en nuestra imagen nuestros mismos actos.
Fíjense que ella aquí dice bastante, ¿no? Lo que es el acto primero, el acto creador del hombre. Fíjense bien, hay palabras que yo digo, pues ni sobran ni faltan, ¿verdad? Lo dotamos. Dios nos dotó de muchas cualidades divinas por las cuales se nos invita a descubrir que en realidad somos semejantes a Él. La semejanza no es una semejanza aparente. La semejanza está en que estamos dotados de cualidades divinas. Tomaba lo que quería: santidad, sabiduría, potencia, felicidad. No era que el hombre tuviera todo y ya no necesitara tomar nada de Dios. Esto también es importante. No es como el relojero que hace un reloj y camina solo ya, ¿no? Porque es una maquinita exacta, ¿no? Los relojes atómicos, ¿no? Que son unos relojes maravillosos que tienen una maquinaria impresionante, exacta, y que caminan ya solos. No, el hombre no fue creado así. Sí, fue dotado a semejanza de Dios con sus cualidades divinas, pero tomaba de Dios lo que necesitaba. O sea que el hombre siempre necesitará de su Creador. Esto es bien importante, porque finalmente Dios creó al hombre con esta capacidad de recibir. Hoy lo meditábamos también. Mi voluntad está en dar y la voluntad humana en recibir. Así Dios nos creó. Tenemos que tomar en cuenta esto, porque si no viene de repente una autosuficiencia, una soberbia, de enorgullecerme de mi propia excelencia, porque Dios me ha dotado, y se nos olvida nuestra dependencia amorosa y de participación de vida con Él. Así que miren, ya hay cosas bien interesantes que vamos meditando. Por eso lean, hermanos. Es que si no leen, pues no conocen. Y si no meditan, pues no van descubriendo esta luz. Porque en realidad Jesús le va dando a Luisa la oportunidad de contemplar estos actos que Dios hizo en todas sus obras, para que vayamos entendiendo lo que Él hizo, lo que Él quiere y lo que nosotros estamos llamados a participar. Entonces vamos teniendo como una visión más clara, ¿no? Adán, al principio de su existencia, tuvo una época en que cumplía maravilla la finalidad por la que fue creado. Probó lo que significa querer, vivir del querer de su Creador. Fíjense, este dato también es interesante. En el tiempo de Adán inocente, porque luego pensamos en Adán y nada más estamos pensando en el Adán caído. No, en el tiempo que Dios creó a Adán, ¿verdad? En el tiempo donde él gozaba de vivir del querer divino. Este es un dato importante. El querer divino el hombre no lo agota. Es esto que dice atrás, ¿no? Dios lo dotó, pero él tomaba de lo que Dios le daba en su querer. O sea que el hombre es un ser que va a ir desarrollando una vida en la mente y en el amor del Creador, en lo que Él va queriendo para su criatura. Y esto es infinito. Esto no se va a terminar. ¿Quién puede agotar el querer de Dios? Nadie. Ese es otro dato que nos da un punto de infinito para nosotros, de crecimiento en la fe, ¿verdad? Que creamos que lo que Dios ha querido, yo tengo que alcanzarlo, queriendo lo que Él quiere y dejando que el querer obrante, porque el querer obrante de Dios es la potencia del fiat, en donde dice hágase. Fíjense, ese cuando dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza, es un acto de Dios en su querer, pero en su querer infinito, que la criatura será capaz de participar de lo que Dios quiere, su Creador, en la medida que se abra a tomar lo que Dios le ofrece. Entonces es una maravilla, ¿no? Es como entender lo que es la eternidad. Si ponemos la mirada en esto, ¿qué es la eternidad?
ir tomando de lo que Dios ha querido desde siempre y eternamente para nosotros, y que las personas van haciendo vida el querer de Dios al infinito de su santidad, de su belleza, de su sabiduría, de su felicidad, de su potencia. Fíjense cómo nos pone una mirada profunda en lo eterno y en su dinamismo, ¿no? No sé si alcanzan a poner su mirada ahí. Luego, en cuanto rompió su voluntad Adán con la nuestra, quedó dividido. Por lo tanto, los primeros actos del hombre están en nuestra voluntad, y yo no quiero otra cosa de ti, sino que vengas en nuestro querer para seguir en donde Adán dejó. Entonces vamos diciendo, los actos de Adán inocente, hechos en el divino querer, que era principio de vida para él, son actos eternos. Esos nunca se pierden, porque son actos divinos, y lo divino es eterno y perdura para siempre. Entonces Adán tuvo esta prerrogativa, ¿verdad?, de que como vivió un tiempo del querer divino, sus actos primeros fueron hechos en la divina voluntad y perduran para siempre. Por lo tanto, Dios, cuando lo ve caído, ve los actos que hizo primero, y por eso tiende a decir: no se puede perder el que hizo estos actos, porque sería una afrenta para Dios. ¿Cómo es posible que un hombre creado por mí haya hecho estos actos que están delante de mí y que se haya perdido? ¿Se dan cuenta cómo? Por eso decimos: lo haré para mi gloria, como dice Dios en la palabra a través del profeta, por mi honra, por mi santidad y justicia. Lo haré, porque en Dios no puede caber deshonra. Entonces Adán no podía quedar deshonrado, porque deshonraba la gloria de Dios. Pero lo que movió a Dios devolverle lo que había perdido fueron sus primeros actos. Repito, esto es tan sencillo. No se puede perder a alguien que hizo estos actos. No se puede perder, sería una deshonra. Entonces, fíjense bien, Luisa viene a ser, porque así Dios lo decidió. Pudo haber sido otra persona, cualquiera, la que haya elegido, pues la eligió a ella. Te llamo a que tomes lo que Adán dejó y continúes esa carrera en el divino querer que quise poner en mi criatura. Entonces podemos entender quién es Luisa. Luisa viene a hacer posible que los actos de la creación primera, que Adán tenía que haber continuado y que por su caída no pudo hacerlo, Luisa toma su puesto. Aquí vamos a ver qué razones, porque Luisa bien entiende esto y dice: ¿cómo va a ser que yo, continuadora de los actos del primer hombre? Aquí lo va a decir, vamos a leerlo. Para poder vincular en ti todas las armonías que él rompió, está hablando de Luisa, así como estas primeras criaturas, habiendo sido creadas por nosotros, Adán y Eva, como cabeza de toda la familia humana, con sustraerse de nuestro querer, llevó la infelicidad a todos, y por lo tanto, portadora de aquella felicidad y bienes que había sido asignado a todos si hubieran vivido en nuestro querer. Se está hablando de la caída. Y yo, mi Jesús, ahí viene el cuestionamiento de Luisa, ¿cómo puede ser posible esto? Sin convenir tú mismo sobre la tierra a redimirnos y a sufrir tantas penas, ¿no se adquirió la felicidad que el primer hombre perdió para sí y para todos? ¿Cómo puede ser ahora que con vincularme a tu eterno querer pueda restituir una felicidad perdida? Y Jesús le responde: hija mía, todos los tiempos están en mis manos. Doy a quien quiero y para eso me sirvo de quien quiero. Muy bien habría podido traer la felicidad que contiene mi voluntad sobre la tierra, pero no encontré ninguna voluntad humana
que quisiera hacer vida perenne en la mía, para reanudar los vínculos de la creación y darme nuevamente todos los actos del primer hombre, como si los hubiera hecho todos con el sello de la voluntad suprema. Por eso, poner a disposición de todos la felicidad perdida. Es verdad que estaba ya mi mamá amada, pero ella debía cooperar junto conmigo a la redención. O sea, la divina voluntad es una obra reparadora, ya lo hemos comentado también. Pero reparadora real, que el que repara es Dios, el que restituye es Él, el que continuará su obra en nosotros es Él. Por eso la divina voluntad es precisamente una obra que no tiene nada de humano. Humanamente nosotros, ¿cómo podemos reparar? Imposible. ¿Cómo reparas la ofensa a la majestad divina? La falta de bien que hemos hecho, la falta de gloria que no le damos a Él, ¿cómo lo reparamos? La divina voluntad es una obra en la que Dios obrará en nosotros, porque tiene que haber un cimiento. Por eso le dice, tiene que haber alguien que pudiera devolverle la felicidad a todos, porque esa la perdió Adán y por lo tanto la infelicidad la viviremos todos, pero alguien la tiene que restituir. Pero yo no la puedo restituir nada más yo. Tengo que ponerla en una criatura, cimentándola, para que a partir de ella yo pueda hacer mi obra. Porque recuerden que la divina voluntad en nosotros es su voluntad divina unida a la voluntad humana. No es nada más que Él haga las cosas en respecto a nuestra condición de criaturas. Por eso tenía que haber otra criatura, además de mi madre que coopera conmigo en todo esto. Otra criatura donde se cimiente lo que quiero para todos y que esa criatura pueda ser canal para todas las generaciones. Claro que aquí pues podremos decir, híjole, pues entonces Luisa la está poniendo como Adán al mismo nivel. Pues sí, porque tiene que continuar esa obra, que para nosotros esto pues empieza a tener problemitas, ¿no? Para nosotros los sacerdotes. Pero Jesús lo dice bien claro, por eso hay que leer los escritos. Yo hago lo que quiero y para eso me sirvo de quien quiero. Aquí esto es bien importante que lo aceptemos. Dios es Señor y hace lo que quiere. Y llama a quien quiere y va a restablecer su obra, porque es la obra de la creación de la que estamos hablando. La obra de la redención fue un plan B. Ante la caída en el pecado, Dios tiene que ofrecer la redención, pero la redención es un medio para rescatar lo que está perdido, pero a partir del rescate tiene que empezar la obra en el cumplimiento de la finalidad por lo que Dios hizo al hombre. O sea, la redención es medio, no es fin. La creación es la obra de Dios, que quiere verla en la finalidad por la cual la creó. Esto lo tenemos que entender. Porque a veces pensamos que la obra de la redención es todo. No, es un medio. ¿Cómo podemos hacer que la vida continúe en algo que ya se perdió? Primero rescatándolo. Y al rescatarlo hay que devolverle su belleza, su perfección, su finalidad y el cumplimiento de lo que Dios quería. O sea, por eso es una obra en la que la divina voluntad tiene que ser capaz uno de entender que mientras no vivamos la redención plenamente, no entenderemos la obra de la divina voluntad. Porque la obra de la divina voluntad va en miras al cumplimiento completo de la finalidad por la que fuimos creados. Ser imágenes y semejanza de Dios, ser santos
como Dios es santo, lo vamos a ver en esto de la santidad divina, que es otro dato que debemos tomar en cuenta. Porque nosotros nunca hemos meditado, al menos yo no, ¿cuál es la santidad de Dios mismo? No lo había yo meditado. Pensamos en los santos de la iglesia, los más grandes, los doctores de la iglesia, los místicos. Pero la santidad misma de Dios, eso es lo que también los escritos de Luisa nos empiezan a dar esa luz clarísima. Nadie como Dios, santo es Él, pero de santidad divina. Entonces para allá va esto que Dios le va diciendo a Luisa: tengo que restituir mi obra, tengo que poner a una criatura que continúe los actos que éste ya no hizo, Adán, para emprender el camino del cumplimiento de lo que quiero en mi criatura, pero a través de alguien que los haga, de hecho, y le devuelve esa felicidad de todos los hombres. Es lo que dice hoy en este texto. Además, el hombre era esclavo, aprisionado por sus culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas. Y como padre amante venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo, la obra de la redención. Venía como médico a curarlo, como maestro a enseñarle el camino, el medio para que no dejarlo precipitarse en el infierno. Pobre enfermo, ¿cómo habría podido espaciarse en los eternos vuelos de mi querer si no sabía caminar? Si yo hubiera querido dar la felicidad que contiene mi voluntad, digo por él mismo, hubiera sido como darla a los muertos y hacerle pisotear. El hombre estaba indispuesto para recibir todo este bien, por eso quise enseñar la oración para disponerlos. El venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Me conformé con esperar los frutos de la redención por la venida de Jesucristo, que realiza esta obra de salvación para todos. Me conformé con esperar otras épocas, dejar pasar los siglos y siglos para hacer conocer el vivir en mi querer, para dar el principio a esta felicidad. Fíjense bien, aquí lo deja bien claro. ¿Cómo podía recibir el hombre la vida de la santidad divina si estaba podrido, lleno de llagas y muerto y enfilado al infierno? Entonces viene la obra de la redención, pero la obra de la redención no hace todo. Lo dispone para esto que Dios ha querido desde el principio. No es una cosa que a Dios se le ocurre en el camino. Fue algo que decidió y obró desde un principio, desde Adán para todos los hombres. Porque Dios, al crear a Adán, está pensando en todos nosotros y hasta en el último que venga a vivir a este mundo para participar de este don divino. Fíjense como que si meditamos esto tranquilamente, aquí hay mucha luz. Entendemos mejor el Génesis. O sea, miren, en realidad cuando leemos el Génesis está el dato revelado, pero no está ampliado. ¿Cómo es que nos creó a semejanza? ¿Cómo es que somos imagen de Él? Aquí dice, somos retratos vivos, pero no imágenes virtuales, porque nosotros cuando pensamos en un retrato vivo, pensamos en un holograma, porque ya vivimos en el siglo XXI. Nosotros no conocíamos los hologramas. Sí saben cuál es el holograma, ¿no? Es la imagen virtual en 3D, que ya Japón lo usa hasta para el marketing, y si ustedes revisan los anuncios publicitarios en Tokio, son impresionantes porque son hologramas. Entonces son imágenes virtuales, pero a 3D, que se configuran de tal manera que parece que está presente un tigre de Bengala ahí, pero es una imagen virtual, aunque sea 3D. No, nosotros no somos una imagen virtual de Dios. Somos imágenes vivas, o sea, somos
hechos como Dios, de tal forma que somos criaturas, solo Dios es Dios, pero estamos dotados de sus cualidades divinas, ¿verdad? Y Dios ha querido participar de toda su santidad, belleza, sabiduría y potencia en su querer, en un desarrollo eterno. O sea, nunca agotaremos esto. No nos podemos imaginar, ¿verdad? Porque pues es una realidad divina, pero sí podemos intuir que no es nada más lo que estábamos pensando. Por eso es interesante la lectura, porque uno entonces empieza a captar el plano divino. Miren, hay una cosa bien interesante que también hay en el escrito, que dice que hay tres planos. Hay tres planos que el Señor ha puesto en nosotros. Un plano natural, a flor de piel, a flor de tierra. Bueno, este es un primer plano, el mundo material, nuestra realidad corpórea, nuestra condición de criatura. Luego viene un plano espiritual, las virtudes, ¿verdad? La parte inteligente nuestra alma espiritual, ¿verdad? La santidad humana, como dicen los escritos, que es la práctica del bien, pero a modo humano, a modo de un crecimiento espiritual. Pero hay un tercer nivel, que es el que Jesús refiere en los escritos, que es el nivel sobrenatural o divino. El reino de la divina voluntad no está en el plano espiritual, es un plano sobrenatural y divino, en Dios, desde su potencia y todas sus cualidades divinas. Esto también hay que considerarlo. Dios ha querido, lo vamos a leer más al ratito, a ver si nos da tiempo, he abierto un camino real, dice. Es el plano sobrenatural y divino. Ahora, ¿desde cuándo el hombre puede participar del plano sobrenatural y divino, hermanos? Desde que el Verbo se hizo carne. O sea, la encarnación del Verbo es abrir este orden sobrenatural y divino para la criatura. Entonces, aquí hay un dato. Si el hombre no hubiera caído, Jesús de todas maneras tendría que venir entre nosotros para gloriarnos de todo lo que el Verbo quiso ser, hombre, para llevarnos a este nivel sobrenatural. Y vendría a coronar el reino de la divina voluntad en nosotros. De todas maneras hubiera venido, porque el decreto fue que el hombre fuera a imagen y semejanza de Dios, y el Verbo no se encarnó. A ver, hermanos teólogos, el Verbo no se encarnó para salvarnos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Nosotros participamos de la divinidad por la encarnación del Verbo. Este es un enfoque también importante, porque hemos meditado que se hizo carne para salvarnos. No es cierto. Del todo no es eso. Para que Dios hiciera su criatura a imagen y semejanza de Dios, hizo que el hombre pudiera ver, hoy nosotros que conocemos a Cristo, ver esa imagen a la que tenemos que llegar a ser. En Cristo Jesús está la imagen viva de nosotros. No es una imagen virtual. Hay que emprender esta mirada. ¿Quién es Cristo? El consumador y el autor de nuestra fe. Lo leímos el domingo. El autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? El autor de la vida que tendremos, sobrenatural y divina, en la imagen del Hijo, en el que estamos llamados a participar de la manera sobrenatural y divina
para participar de lo que es Cristo en su carne siendo Dios. Ahí está nuestra meta. Si la alcanzamos a descubrir. Es que esa es divina voluntad, hermanos, es una mirada contemplativa. Cuando yo descubro a Cristo como el primero, es el primogénito entre los hombres, también ese dato lo tenemos, es el primero en todo. Digamos que por eso no podemos decir que Cristo fue creado, engendrado, no creado, consubstancial, de la misma naturaleza que el Padre. O sea, retomemos estos datos. Cristo es el primogénito entre nosotros y entre los muertos. De los hombres que mueren, Él es el primero que resurge de la muerte, pero para abrir el plano sobrenatural y hacer resurgir la vida en las otras imágenes vivas de su Creador y de su Padre, de nuestro Dios y su Dios, en nosotros. Entonces Jesús abre con su encarnación y su resurrección la continuación de lo que quiso en el primer momento de la creación para que llegue a su plenitud el hombre, de lo que hemos sido llamados a ser en el acto creador, para coronar su obra en nosotros y ser imágenes perfectas y semejanza viva del Creador. ¿Se dan cuenta cómo mirando a Cristo desde acá captamos toda su grandeza? Y todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Lo decimos, por todos nosotros lo hizo. ¿Pero qué hizo? ¿Solo salvarnos y perdonarnos el pecado? Es una mirada reductiva, hermanos. No, hizo todo por nosotros para que lo que se perdió, y luego le dice Jesús, no es que se perdió, sino que está en stand-by, se suspendió, no se perdió. El pecado no puede destruir la gracia ni la obra de Dios, ¿están de acuerdo? No tiene poder la muerte sobre la vida. No se perdió, se suspendió, como cuando en una grabadora ponemos stand-by, ¿no? Ahorita yo le hago clic y se para. El pecado tuvo solo esto, poder detener por un tiempo la obra de la creación que ve en su vertiginoso vuelo, dice, en el vuelo del querer divino, en la corriente de la voluntad divina. Dios abre de nuevo el plano sobrenatural para que corra toda la obra que Dios quiere en el hombre y llegue a su finalidad y a su coronamiento. Ese es Cristo, el que viene a quitar el pecado del mundo. ¿Pero para qué? Para que corra toda la obra creadora de Dios en cada una de sus criaturas, en todo el género humano. ¿En qué proyecto? En el de Adán inocente. O sea, los dones de Dios son irrevocables, hermanos. Dios no es alguien que puede decir, bueno, esto no me salió, voy a hacer otra cosa. Dios lo que quiso, lo hizo y lo hizo bien, dice la palabra. ¿Está por concluirse la obra? No, sino por empezarse. Miren, divina voluntad es entrar al plano de la creación misma de Dios en su potencia, en su plano sobrenatural y divino, y empezar a gozar nosotros de una nueva creación, como lo dijo el Padre. Necesitamos un nuevo nacimiento. Déjense de cuentos, hermanos, si no volvemos a nacer. No estamos en el poder obrante de este Creador que siempre trabaja. Ahora uno entiende cuando Jesús dice, mi Padre y yo siempre trabajamos.
Oigan, ¿de qué está hablando Jesús? Pues de que la obra en nosotros está en stand-by, está inconclusa, y cuando se ha abierto ya el reino de la divina voluntad, ¿a qué nos referimos? En que los canales se han vuelto a abrir, para que la obra fluya, obra de Él, porque Él es el creador, en el que entraremos a un plano sobrenatural, porque esta obra es solo de Él. Y nosotros simplemente seremos capaces de participar de ella cuando estemos abiertos a ser otras criaturas. Digo, en el sentido de dejar de ser lo que somos y ser lo que Dios quiere que seamos. Esa es la nueva creación. Haz de mí, Señor, lo que tú quieres que yo sea, decimos en las oraciones. Le dice a Nicodemo, ¿y cómo puedo volver a nacer siendo viejo? No, pues no se trata de nacer en la carne, de obra humana, de un plano simplemente natural y espiritual, sino se habla de nacer de nuevo del agua y del espíritu. Nacer en el poder obrante de Dios, diríamos con el lenguaje de estos escritos. Nacer del poder obrante. Que dejes a Dios obrar lo que Él quiere en su proyecto original y único y para todos, de poder empezar a ser la persona que tienes que ser. Y esa obra no es tuya, esa obra es del Creador y es la participación de esta obra suspendida por la caída de Adán y que hoy ya se ha abierto porque Dios escogió esta pequeñita. Es que Dios hace sus obras, miren, como los sacramentos, si no hay materia, no hay sacramento. O sea, ustedes lo saben. Si no hay pan y vino, no hay Eucaristía. Esto meditémoslo. Si no hay ¿dónde actúa la gracia, hermanos? En la naturaleza. Ya se les olvidó. ¿Dónde actúa la gracia? En la naturaleza. Y la gracia necesita de la naturaleza, es como el sacramento. La materia del sacramento es fundamental para la obra sacramental. Si no hay agua, no hay bautismo. Si no hay aceite, no hay óleo, no hay crisma. Entendamos esto. No podía abrirse esta obra suspendida de la creación si no hubiera habido la materia que era la vida de Luisa. Una criatura como nosotros, pecadora, porque luego dice Luisa, bueno, ahí está mi mamá, la reina del cielo. Sí, pero ella era inmaculada. Tenía que ser un mortal pecador como cualquiera de nosotros. Por eso escoge a Luisa. ¿Por qué no lo hiciste tú y trajiste la felicidad tú? Lo explica. Yo lo pude haber traído. Tengo el poder para hacerlo. Eso es lo que quiero para todos. Pero no encontré a ninguna criatura que pudiera recibir el don. Pero ahí estuvo mi mamá. Pues sí, pero si María, que de hecho vivió en todo la voluntad divina, cualquiera de nosotros diríamos, sí, pues claro, ella era inmaculada. Ella sí, porque tenía las prerrogativas de la concepción inmaculada. Entonces tenía que ser otra. ¿Sí entienden eso? Tenía que ser otra. O sea, no andemos con cositas de que quieren exaltar a Luisa hasta... No es exaltación, es entender lo que Dios quiere hacer, pero lo hace respetando los principios con el que Él obra. Tenía que ser una pecadora, y Luisa siempre lo dice, yo tan miserable, Señor, la más pecadora de todos, ¿por qué yo? Porque tú eras la más pequeña. Eso es lo único que Dios le animó a escoger a Luisa, porque giré por los siglos y no encontré ninguna, ni aún de los santos, que ya tenemos registro en el canon, ¿no?, de la iglesia, ni en ellos encontré la pequeñez que encontré en ti, porque la miseria pues es de todos la misma.
para que te dispusieras a abrirte al poder de mi creación en ti. Por eso Luisa llega a ser la santa que es, por el poder obrante de Dios, para darnos hoy el testimonio de una criatura que vivió en santidad divina. Es más santa que todos los... No, es la criatura que Dios eligió para dar testimonio de que el tiempo de esta santidad divina, de este plano sobrenatural en donde Dios creó a Adán inocente con todas las cualidades divinas, ¿verdad? Me voy a ir a las consideraciones, si no luego no nos da tiempo. Bajemos a las consideraciones. La sacrosanta Trinidad a infundir al alma, al hombre, con su aliento divino, que esto parece y sopló. Oigan, con ese soplo, que es el soplo divino, el aliento divino, Dios insufló las cualidades en Adán, divinas, ¿verdad? Lo quiso infundir la parte más íntima de su interior, su voluntad divina como principio de vida. Este es otro dato que es bonito. ¿Qué fue lo que insufló? ¿Sabiduría? ¿Los 7 dones? No, insufló la voluntad divina, su voluntad, para que se uniera a la voluntad humana. Y esto ya le da un carácter distinto. Porque no insufló cualquier cosa, ni siquiera un don, ni siquiera el don de la vida. La vida está en la voluntad de Dios. Esto también hay que entender. No es que Dios insufló vida y ya vivió. Vivió porque recibió la voluntad divina como principio para tener esta vida sobrenatural y divina. O sea, tener vida como Dios, para que lo entendamos. Tener vida como Dios. Eterna, llena de gloria, de cualidades divinas, de posibilidades que hoy nosotros, como vivimos en el mundo caído, sí nos sorprende, ¿no? Pero para hablar de inmortalidad teníamos que haber muerto. En Adán no se hablaba de inmortalidad, no se entendía eso, porque la muerte no existía. Entonces Adán simplemente vivía de la gloria eterna de su Creador y de su omnipotencia en la posibilidad de hacer todo, porque Dios insufló en él no cualquier don, sino la voluntad con la que obra el mismo Dios. ¡Ay, qué grande es esto! Así es, Dios quiso todo para su criatura, lo hizo a imagen y semejanza de él y no le dio cualquier don, le dio su misma voluntad para que pudiera él obrar como Dios. Por eso la serpiente encontró ocasión para engañar al primer hombre, ¿no? Sí, podrá ser como Dios en esta potencia divina, pero el diablo le mete la duda. Pero él no te quiere dar todo porque te puedes hacer como él y él no quiere competencia. Ahí está el veneno de la serpiente. Porque ya dimos el dato, el hombre tiene todas las cualidades, pero siempre tendrá que tomar de Dios todo. Como lo decimos ahora, somos todo, pero también somos nada. Miren, somos nada, somos barro, un día que nos muramos lo vamos a constatar, pero hoy que estamos vivos, somos todo. Tenemos vida, inteligencia, gozo, realización, conocimiento, somos todo. Somos todo, pero no somos nada. El hombre tiene todo, pero todo lo tiene que recibir de su Creador. Si alcanzamos a descubrir la paradoja, ¿no? El diablo encontró la ocasión de tentarlo, diciéndole, es que él no te quiere dar todo. Porque si te da todo, te haces como él, y él no quiere que estés a la par de él. Por eso toma este conocimiento para que logres ser como Dios. Ahí está el engaño. Entonces dice aquí en el segundo párrafo, también se infundió
infundió Dios en el alma de Adán para inhabitar en él. Miren, este dato es tremendo. Es que nosotros solamente hemos oído por el dato bíblico, pero que no estaba explicado. Por eso se dice que Luisa no es una nueva revelación, es la explicación ampliada del dato revelado. ¿Y quién lo explica? ¿Luisa? No, lo explica el Señor. Fíjense, cuando dice Dios que creó al hombre y sopló, estamos en este punto, ¿qué sopló? Su voluntad divina para ser principio de vida en el hombre. Por eso es el don de dones. Porque con la voluntad se puede todo. Y Dios en su voluntad crea todo y hace todo lo que Él quiere. Fíjense el don que le dio. Pero que tenía que tener materia, no es su voluntad divina obrando en el aire, sino en la naturaleza. Esto es padrísimo, en la naturaleza humana. Unida a la voluntad humana, la divina, obrará lo que Él quiere en el propósito por lo cual lo creó en ese diseño. Pero también significa que insufló para inhabitar en Él. Oye, esto es tremendo. No solamente le dio el don de su voluntad para que obrara con Él, sino le dijo, voy a habitar en ti como en mi casa. Entonces, el don de la divina voluntad, hoy que se nos invita a entrar en este plano, es dejar que Dios viva en mí y dejarlo que sea Dios en mí, unido a mi voluntad. Porque entonces decimos, Dios, ven a morar en mí, ven a obrar en mí. Sí, pero únete en tu voluntad a la mía. La clave está en la materia. Para que vivamos en divina voluntad, y aquí los que me están escuchando, hermanos laicos, es entregarle la voluntad a Dios y unirla de Él en serio, no nada más con los labios. La voluntad lo puede todo, es una potencia. Dice Luisa en otro escrito, dice, el Señor me ha revelado que la voluntad en el hombre es todo. Si queremos se puede. Y con la potencia de la voluntad, aunque humanamente la humana voluntad es una partícula de la potencia con la que Dios nos creó. Porque voluntad humana y voluntad divina son potencias. Claro, la voluntad divina es omnipotente y la voluntad humana es una potencia como un átomo, pero es potencia. Entonces, fíjense bien, ¿de qué manera entonces Dios insufló su voluntad para ser principio de vida en nosotros y para inhabitar en Él por la unión de voluntades? Aquí está el sentido sacramental de esto. Sin materia no hay gracia. La gracia descansa en la naturaleza. Para obrar junto con Él, fíjense bien, junto con Él, no Él solo y Él haciendo todo con su capacidad omnipotente, para obrar con su criatura. Miren la humildad de nuestro Creador. Para obrar como su criatura. Es como ustedes, no es cierto, ustedes son padres espirituales, pero también lo hacemos con los fieles, pero los padres biológicos se tienen que hacer chiquitos con sus hijos y hablarle a su nivel y comunicarle las cosas. Papi, no me regañes, porque si me regañas me da miedo y ya no te estoy escuchando ni entiendo. No, uno se tiene que abajar para hablar con el pequeño, estar a su nivel y acompañarlo para que viva lo que yo quiero y obre lo que necesita hacer. Pero hay que abajarse. Mire nuestro Dios, el Verbo se hizo carne, pero se hizo carne para caminar en su criatura en la divina voluntad, no nada más para salvarnos. Corrijan este enfoque reduccionista. Yo desde que lo he descubierto digo, ay Señor, pues no me dejo acompañar. No soy pequeño, me siento grandote. Y como somos adultos, hemos perdido el candor de la
sencillez. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta que la divina voluntad se abaja para acompañar, aquí dice, para obrar con Él. Junto con Dios Adán obraba. Por eso la inhabitación. Vengo a vivir contigo para obrar contigo y hacerte crecer. ¿Y cuál es la potencialidad del crecimiento infinito? O sea, esta actitud de Dios aún es en el cielo. Dios acompaña a los santos en el camino del conocimiento de su voluntad divina para que participen de su mayor gloria, de su mayor gracia, que es la santidad de Él. Acompañados por Él. Vendremos a Él y haremos morada en Él, dice Juan 14, lo dice el Evangelio. Vendremos a Él. Este don de dones, la unión de voluntades para obrar, se le concedió Dios al hombre a semejanza del Verbo encarnado, ya lo dije, a semejanza del Verbo encarnado. O sea, esta unión hipostática, que sabemos que es la unión de las naturalezas humana y divina, ese es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, en una unión hipostática. Esta es la luz en el divino querer. Nosotros debemos vivir en nuestra voluntad humana, unida a la voluntad divina, en una unión transformante. Porque la unión es la que transforma. Por la potencia misma del querer de Dios, que es mayor que la nuestra, lo transforma todo. Entonces, fíjense bien, divina voluntad es vivir la unión transformante. Yo ya les comenté que Luis María Martínez, arzobispo de México en su momento, que ahora es siervo de Dios y estamos buscando su beatificación en México, él hablaba de la unión transformante. Y él dice que en el sacerdocio ministerial, en el momento de la ordenación sacerdotal, recibimos el don de la unión transformante, en miras al acto consagratorio de la misa. Como hace rato que imponíamos las manos en el pan, ahí actúa la unión transformante, porque no somos nosotros, es Cristo en mí. Ahí está la naturaleza, somos sacerdotes por el orden sagrado, y entonces en el ejercicio de nuestro sacerdocio imponemos las manos y hacemos la bendición consagratoria, y el cuerpo de Cristo se hace presente en las especies del pan y del vino. Pero es por la unión transformante, lo dice Luis Martínez. Él actúa a través de nosotros por el ejercicio ministerial y los gestos sacramentales y la materia que disponemos en el altar. Pero es Cristo en la voluntad de nosotros sacerdotes de hacer este acto de consagración con un espíritu de fe y con la convicción de que estamos realizando el ejercicio de Jesús sacerdote en nosotros, pero por la unión de voluntades. Miren cómo divina voluntad nos puede ayudar a entender otras cosas. Entonces, fíjense bien, por eso Jesús hoy que nos hablaba en el desayuno, ¿verdad? Fíjense que esa lectura que leyó hoy Carla fue la que me convenció en meterme en eso. Le creí a Dios, es que necesito a mis sacerdotes, a mis pregoneros, necesito que conozcan mi doctrina y sean propagadores de mi mensaje, porque los he querido hacer depositarios, ¿no? ¿Se acuerdan lo que se oyó en el desayuno? A mí ese texto fue el que me convenció. Es Jesús hablando a nosotros, porque nosotros podemos vivir y comprender mejor lo que es divina voluntad por la gracia de la unión transformante en el ejercicio de nuestro sacerdocio, para que lo entiendan. Porque dirán, ay, ¿yo qué voy a hacer? Tú tienes un don que no tienen los demás. Por ser sacerdotes, para ser Jesús sacerdote, tendría que Dios habernos dado el don de que Él aparezca en persona Christi, usted y yo, para que no seas tú, sino Él, el que está celebrando en el altar. ¿Verdad, hermanos? Y no es cuestión mística, ni de sentir cosas raras. Nosotros sabemos que actuamos en fe
bajo la orden sagrado y sabemos que somos todos sacerdotes, el único sacerdote que es Cristo. Por eso la fraternidad sacerdotal también es una dimensión sacramental en nosotros. ¿Por qué tenemos que ser hermanos en el sacerdocio? Porque todos somos Cristo sacerdote. Esa es la unión transformante, la unión que hace posible las realidades sobrenaturales y divinas como hecho real. No es una suposición, como dicen los protestantes, es que la Eucaristía es un signo, un símbolo. No, fíjate que no. Por eso ellos no lo celebran, porque es una cosa simplemente simbólica. Nosotros somos católicos. Realmente Cristo está ahí, por la acción de su sacerdocio en mí y en ti, o sea, hermanos. Y en el fondo, si ponemos la mirada, es por la unión de voluntades. Por eso cuando un sacerdote patito, falso, ¿verdad?, está celebrando en algún lugar, que vino alguien a decirme la semana pasada, padre, fíjese que vino un sacerdote, pero me di cuenta que no era católico, porque ya ellos, los laicos, saben cómo celebra, cómo se reviste, y hay gestos de que uno dice, este es un fraudador. Y le digo, ¿y qué hiciste? Pues nada, padre, pues ni modo que dijera a toda la familia, este no es sacerdote, ¿y qué tal si sí? Y el escándalo. Le digo, bueno, pero le digo, pero tú bien sabes que eso no tuvo ninguna validez, porque fue una boda. No tiene ninguna validez. ¿Por qué lo decimos, hermano? Porque no hay esa orden sagrada. Ese misterio, ¿no? En donde Dios en persona, nosotros hacemos la función de ser instrumentos de esta acción divina. Entonces dice acá, este don de dones, la voluntad divina, se le concedió al hombre a semejanza del Verbo encarnado. En virtud de él, de este modo, sus actos serían humanos y divinos, ya lo dijimos. En cuanto Adán sintió la vida, vio a Dios ante él. En acto de volcarse en amor a él y comprendió por él que había sido creado en su amor y agradecido y raptado por su amor desde el fondo de su alma y en su ímpetu de amor pronunció sus primeras palabras, te amo, Padre. Esto es bien interesante, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, no sé si le han preguntado a su mamá, oye mamá, ¿y cuál fue la primera palabra que pronuncié? ¿Sí le han preguntado a su mamá? A veces no es mamá, ¿eh? Normalmente un niño, la primera palabra que dice, mamá. O cuando se muere alguien, yo como estuve en las obras de la cruz, ¿verdad?, cuando murió el fundador de los misioneros de la cruz, todos los hermanos andábamos ahí. ¿Y qué fue lo que dijo el Padre al final, en su momento último? Como que la primera y la última palabra siempre la andamos buscando, ¿no? Fíjense, ¿cuál fue la primera palabra que pronunció Adán cuando abrió los ojos, habiendo sido Dios el que le insufló su voluntad divina y su inhabitación? Te amo, Padre. Por eso dice Luisa, en el te amo está todo. Porque lo primero que hizo Adán, aquí nos lo explica, es ver a su Creador, ver cómo lo creó por amor y comprender quién era Él y quién era el que lo creó. Y lo único que pudo decir, lleno de este amor, decirle, Padre, te amo por todo lo que has hecho por mí y todo lo que me quieres participar a partir de ahora. ¡Ay, qué bonita espiritualidad! En realidad la divina voluntad es vivir el bautismo, aprender a llamarle a Dios Padre y responderle con amor y con infinita gratitud por todos los bienes que nos ha dado y que está, ¿se acuerdan de la oración colecta del domingo, no? Tú que has dado a los hombres dones invisibles. ¿Ah? Porque creo que hoy no se leyó la oración de la semana 20,
Se leyó la de la semana pasada. Tú que nos has dado dones invisibles. Adán, al abrir sus ojos, descubrió lo que era imagen de Dios vivo y vio los dones que estaban ya dispuestos por el Creador para hacer posesión de ellos. Imagínense el gozo de Adán. Y lo único que dijo: te amo, Padre. Por eso hay que repetir esta frase en nuestras oraciones personales: te amo, Padre. ¿Cuáles son los dones que finalmente, ya desde nuestra reflexión, podemos decir que Dios dio a Adán? El don de ciencia, porque acuérdense que le dijo: pone el nombre a todas las criaturas, y con gran facilidad Adán conoció a cada criatura y le puso nombre, con gran facilidad. Tenía el don de ciencia infusa, decimos nosotros desde acá. Pero en realidad Adán participaba de las cualidades de Dios y veía las cosas como las veía Dios. Entonces, con gran facilidad conocía la sustancia y la esencia de cada cosa y podía nombrarla. Pero miren cómo Dios le dijo: ponle tú el nombre, porque es como si yo se lo pusiera. Porque tú, al ver como yo y conocer como yo, no hay equívoco. O sea, ahí no hay ninguna cuestión de desviación y de equivocación. Estaba unidamente Adán con Dios, y Dios se complació al ver que su criatura actuaba como un gran conocedor de todas las cosas. Y ahí Dios conoció que Adán era como él. O sea, que su obra se iba confirmando y se iba realizando, porque Adán fue conociendo lo que Dios le había dado. El don de ciencia, fíjense. Luego, el don de inmunidad, desde nosotros también lo meditamos, porque no había sufrimiento, ni percance, ni dolor, ni muerte. Pero nosotros decimos: Él no sufría, como Dios era impasivo, en Él no existía enfermedades, cansancio, debilidad e infelicidad. Todo era gozo, perfección, armonía. Esta reflexión ya la hacemos nosotros desde nuestra posibilidad de entender lo que se perdió. Don de inmortalidad, volvemos a lo mismo. Inmortalidad desde acá, porque en Adán, Dios el viviente, el dador de vida, el que logró con vida divina, pues ni por ningún lado se veía la muerte. Pero ya desde la caída decimos: lo que se perdió fue esto, la vida misma, entró el pecado y la muerte, se perdió el don de la inmortalidad. Pero esta es reflexión desde acá, desde nosotros. El don de la integridad, ¿verdad? Que lo vimos en un retiro bastante claro. El orden y la armonía habitaba en el hombre completo. Miren, en Dios las obras son completas y plenas. Dios no hace cosas a medias ni incompletas. Adán se veía pleno en una obra completa de su Creador. Su dominio sobre toda la creación era hacer que todas las criaturas le sirvieran a la finalidad por la que Dios le creó. O sea, el hombre era señor, señoreaba sobre todas las criaturas, porque era como su Señor. O sea, Dios le dio el mando sobre todo. Al ver Dios que su obra era perfecta y que era como Él, no tenía por qué no dejarlo hacer lo que ya le había puesto en su corazón, en su mente y en su voluntad. Ahí está de nuevo el veneno de la serpiente. Como que Dios no te quiere dejar actuar, que no quiere que seas lo que Él hace, que lo que Él quiere. Eso es una mentira. Dios así lo quiso y así lo empezó a desarrollar Adán. Entonces, fíjense bien, el diablo jugó con Adán. Con verdades a medias, lo indució a la mentira y lo indució a lo mismo que él es.
ensoberbecerse de su excelencia, creyéndose más que Dios. Ese es el pecado del diablo. Porque el diablo fue dotado como un ángel de luz al principio, también del acto creador de la naturaleza angélica, ¿verdad? Y ahí estuvo el quiebre, ¿verdad? Porque el diablo induce al hombre a salirse del acto creador y de la condición por la cual Dios quiere cumplir una finalidad en él y volverse autónomo y autosuficiente, creyéndose como Dios, que Dios es autosuficiente y no necesita de nada ni de nadie. Nosotros no somos Dios. Por eso Dios no le preguntó a nadie qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y si te parecía, y pidió consejo. Porque Él lo puede todo por sí mismo, en su sabiduría, en su perfección, en su potencia. El pecado está en que el hombre crea que por las prerrogativas que nos ha dado, podamos prescindir de Él. Por eso hay que entender bien el pecado. No nada más es lo malo que hacemos, es esta actitud. Prescindir de Él cuando Él te dio todo, pero no para sentirte más que Él, ni para sentir que ya estás completo y acabado, sino para que dejes que su proyecto, su trabajo como creador, que quiere de su criatura, pues una cosa maravillosa, y dejemos que Él la obre, que Él la dirija, porque Él es el director de la obra, y que tú te hagas partícipe de todo lo que tu creador quiere darte. En realidad, divina voluntad es admitir que somos criaturas y vivir en plano criatural. Esto nos ayuda muchísimo, hermanos, como sacerdotes. Seamos sencillos, por favor. Somos criaturas. Y si tenemos dones, es porque Dios ha querido dárnoslos en función de servir a los otros. No somos más ni menos que los demás, somos iguales, pero esa actitud de sencillez es admitir lo que soy. Somos lo que somos gracias a Dios. Y somos un proyecto en manos de Dios, que tenemos que dejar que Él nos vaya llevando por esa vida que Él quiere crear en nosotros, y hablando en lo personal, desde su acto creador en mí. Porque uno tiene que ir descubriendo, Dios quiere obrar en mí para hacerme partícipe de una vida que yo no me puedo fabricar. Él me la va a dar. ¿Estás de acuerdo? Entonces deja que Dios infunda vida en ti, vida en su querer, y te vayas transformando en la persona que Él quiere que seas. Y que esa vida nueva está como punto de partida cuando tú te decides a nacer de nuevo, como Nicodemo. Hay que volver a nacer, porque hay que creer que este nacimiento es en un plano sobrenatural, no en un plano espiritual simplemente. Vamos rápido a la santidad divina, porque si no, no llego. Ahí luego leen ustedes el otro texto que es muy rico. Dice santidad divina. Después de una hoja más, ahí está hasta abajo. Santidad divina. Hija mía, es que santidad divina tiene que ver con el acto primero creador. No lo veamos aparte. Creación, redención y santificación. No hagamos estancos como cajones, que el hombre es muy dado a fraccionar todo. Creación, redención y santificación. Desde el principio Dios nos creó para ser santos. El acto primero de Dios fue un acto de santidad sobre la criatura. Y entonces podemos entender esto, ¿verdad? Hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo. Además es principio, medio y fin. Por su voluntad todo fue creado en el principio. Por su voluntad puso el medio de redención para poder rescatar lo que se había perdido. Y por su voluntad será el fin en el que se completará toda su obra en nosotros
y coronará sus dones en nosotros, como dice la oración de los santos, ¿no? El prefacio. Tú que coronas tus dones a sus méritos, coronas tus dones. ¿De qué está hablando? Que los santos, por más santos que son, tienen que ser coronados. O sea, obra acabada por Él. Por eso una oración en divina voluntad, para que se la aprendan, a mí me gusta mucho hacerla. Se las voy a enseñar, que es esto de coronar sus dones y sus méritos en los santos. Por ejemplo, ahora que pasó Santo Domingo, ¿verdad? Es una institución, los dominicanos, es una obra maravillosa en la iglesia, orden de predicadores. Entonces uno hace la oración así en divina voluntad para hacer este acto, ¿no? Señor, uno mi voluntad a la tuya y a la vida de Santo Domingo, para que habiendo él hecho todo en tu querer, se goce todos los bienaventurados de esta santidad de domingo coronada en la divina voluntad, para que se la gocen todos los bienaventurados, te duplique la gloria a ti y derrame sobre todos nosotros aquí en la tierra el don de amar el Evangelio como lo amó Santo Domingo, porque Santo Domingo fue de una vida evangélica, que por eso se hizo predicador del Evangelio. Y ese don a veces nos falta. Predicar el Evangelio, hermanos, es el llamado al reino de Dios y a la conversión a todas las criaturas. Faltan 10 minutos. Bueno, es esto, miren, por más santo que sea un santo, Dios tiene que coronar su obra de santidad, porque Él no quiere solo santidad a un nivel espiritual, sino al nivel sobrenatural y divino que es Él, para que la santidad de todos los santos pueda ser completada en su voluntad divina, con toda la santidad que Él quería que tuviera Santo Domingo, Bernardo de Claraval, Benito de Nurcia, Catalina de Siena, porque vemos estos santos y decimos, wow, todavía les faltó. Y esa obra de santificación es obra divina. Y si ya este santo logró esa santidad, pero no logró la santidad que tenía que lograrse, Dios suple y corona sus méritos y sus dones en estos, poniendo toda la santidad divina que completa su obra y le da brillo divino a toda esa santidad que practicaron los santos. ¿Se dan cuenta? Es una visión espiritual y sobrenatural que dice, ay, wow, Señor, de veras que tú eres verdaderamente grande. Es que Él quiere santidad divina en todos y en todo. Y si no se logra, volvemos a la honra de Dios. Por mi honra y mi santidad, yo voy a poner lo que falte, porque mis obras tienen que ser plenas, completas y perfectas. Así es nuestro Dios. Es que Dios no es mediocre. Bueno, pues hagan lo que puedan, y logren pues alguna cosita. Y ya con eso me conformo. No, porque la obra de Dios es obra de Dios y tiene que tener sus cualidades y cumplir sus finalidades y coronada por toda su santidad. Qué grande es nuestro Dios. A mí me ha ayudado también divina voluntad a valorar más a Dios en su grandeza. No creamos que tenemos un Dios pequeño. Por eso la frase del pueblo de Dios, ¡qué grande es nuestro Dios! ¿Quién tiene un Dios como Israel? Uy, pues claro, si Dios no está entre los ídolos, no es cualquier Dios, ni está entre los dioses del mundo. Esto es bien interesante que lo vayamos viendo, ¿no? Entonces dice, por eso al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramento. Esta es una visión de acá desde nosotros, sino solo le di al hombre mi voluntad. O sea, miren, Adán no necesitaba de leyes ni de sacramentos. Le bastaba con la voluntad divina, como don obrante en él. ¿Por qué Dios dio leyes? Porque el hombre perdió su principio. Y entonces, para volverlo al principio de las cosas, le impone la ley que impere para el orden. Pero nos damos cuenta que ni la ley nos ha ayudado a ir al principio y al orden. Les di sacramentos, la iglesia de hoy.
porque son medios poderosos, dice aquí, para salvarlos, para darles ayudas, para darles mi gracia. Pero a veces mis sacramentos son motivo más de condenación que de salvación. Por eso tenemos que volver al reino de la divina voluntad, porque ni con todo lo que Dios nos ha dado logramos entender que Dios lo que quiere es que volvamos al principio. Lo dijo alguien al comenzar ahora el retiro, ¿no? Se trata de volver al principio. Por eso el magisterio, ¿se acuerdan? Hemos oído el magisterio último de los papas que dicen, pongamos la mirada de nuevo en el principio, y nos hablan de poner la mirada en la comunidad primitiva, en el comienzo del proyecto de Dios en la iglesia. Poner la mirada, por eso hay que volver a evangelizar con el querigma, por eso hay que volver a las comunidades de vida cristiana. Por eso hay que volver a meditar los ministerios que Dios desarrolló desde un principio en la iglesia, no el diaconado permanente. Todo eso es una mirada al principio, hablando eclesiológicamente de la fundación de la iglesia en la acción de los apóstoles. Pero este es un efecto de la voluntad de Dios en la iglesia. Quiere que volvamos al principio, que veamos cómo está en el origen todas las cosas, el hombre, la creación, la iglesia, el reino, todo en el principio, porque en el principio está el acto de Dios, que es eterno, continuo y en acto presente. Esa es otra cosa que hay que ir aprendiendo de divina voluntad. Dios le basta con un acto, es lo que se llama acto único. Dios es un Dios simple, no multiplica sus actos. Nosotros los vemos como multiplicados, más bien son efectos del acto único de Dios. Dios cuando creó al hombre nos creó a todos, nos creó con las mismas prerrogativas. Y retomo, y nos creó a imagen del Verbo encarnado, no al revés. No vino Jesús a ser imagen de nosotros, nosotros somos imagen de Él. En esa unión hipostática está reflejada nuestra condición de que somos seres con voluntad humana, pero estamos llamados a unirla a la voluntad divina en una unión transformante que haga que nuestros actos sean humanos y divinos, que eso es lo que le da mucha gloria a Dios. Como un acto humano es divino, esa es la mayor gloria de Dios, que su creador se une a su criatura, pero su criatura mantiene la unión en su voluntad y hace que sus actos sean divinos porque ha querido guardar esa unión. Guardar la unión. Si no queremos unión con Cristo, hermanos, pues es imposible ni siquiera ser cristianos. Ahora menos llegar a esta experiencia de ver la obra creadora de Dios en nosotros un día. Entonces, fíjense, dice, la santidad divina es esta unión de voluntades, mientras con solo mi voluntad, que es principio, medio y fin, el alma se pone en seguro, se eleva a la santidad divina, está en negritas, y alcanza en modo completo la finalidad para la que fue creada. Mientras que con solo mi voluntad, fíjense, lo único que necesitamos es la voluntad de Dios. Pero reconocerla, aceptarla, unirme a ella y dejarla obrar. Si no es cualquier cosa. Solo necesitamos la voluntad divina porque en el principio así fue, no había leyes ni otros medios, no eran necesarios. Porque el hombre se hacía partícipe del poder obrante de Dios. Esta es otra cosa que tenemos que entender, hermano. La voluntad de Dios es un poder obrante. Obra en ti. Inmediatamente que tú le aceptas, le dejas obrar y te unes realmente. Obra en ti. No es hacer la voluntad de Dios, es dejar que ella obre y te participe de esa vida en ti, de su vida en ti. Porque es Dios hablando en ti. Yo sé que de repente decimos, ay, por favor, es así.
Que sea un acto real, hermanos laicos, ese es el esfuerzo de la entrega total y del abandono, porque puede esto caer en un acto devocional. Jesús, ven a mirar en mí, ven a pensar en mí, es un acto devocional, pero que es válido porque estás educando tu mente y tu intención y tu deseo en la unión. Pero de aquí que sea una realidad, se necesita la unión transformante. Esa unión real y verdadera que hacen las personas de su vida a Cristo y que las transforma. En este caso, Conchita Cabrera de Armida vivió la unión transformante. Por eso es una santa de nuestros tiempos, porque en la medida que sea canonizada va a quedar bien claro el dato. Era mujer casada, con 9 hijos, vivió todos los estados de vida, fue esposa, madre, viuda, abuela, y en todo se santificó la señora por la unión transformante, no nada más así. Concha se entregó a Dios en una unión que le transformó y le dispuso a llevar una vida santa en la que Dios obraba ya el preludio de la divina voluntad. Por eso los santos se van como preparando el camino unos a otros. Concepción Cabrera de Armida nos hace reflexionar sobre la imagen del Verbo encarnado, esta unión del Verbo divino, verdadero Dios y verdadero hombre, que eso yo lo entendí cuando leí a Concha Cabrera, por eso lo predico. No nada más Jesús está en esa unión maravillosa de la humanidad de Cristo a su voluntad divina. Ese es el camino nuestro, si lo alcanzan a entender. Yo con mi humanidad y mi voluntad pequeñísima, estoy llamado a unirme a la voluntad divina para ser imagen del Verbo del que fui creado como imagen de Dios. ¿Sí lo captan? Esa es la meta, hermanos, la unión de mi voluntad a la de Dios, porque no puede ser hombre fuera del proyecto de hombre Jesús de Nazaret. Juan Pablo II, cuando vino a México la primera vez, nos dijo eso. A mí se me quedó muy grabado, yo iba en secundaria. Fíjense, yo como que ya captaba. Solo se puede entender al hombre a la luz del misterio del Verbo encarnado. Fíjense, iba yo en tercera de secundaria y cuando oí eso en televisión, porque lo dijo en una locución ante los grandes hombres de la cultura y del arte de México. Filósofos, artistas, hombres de ciencia. Fíjense qué agudo fue Juan Pablo II. Todas estas disciplinas hablan del hombre: filosofía, arte, cultura, ciencia. Y les dijo esa palabrita: solo se entiende el hombre a la luz del misterio del Verbo encarnado. Entonces vamos a bajarlo para nosotros. Solo yo puedo entender la vida cristiana o lo que soy en sí mismo cuando he conocido a Cristo. Porque no es el Dios allá que hizo esa obra de la unión hipostática, sino ahí me tengo que ver yo reflejado como el paradero donde tengo que llegar. Para ser otro Cristo, ser hijo de Dios, tengo que unir mi voluntad a la divina, para que les quede claro lo que es divina voluntad y no anden con sus pretextos. Si no logramos vivir como hombres y mujeres unidos a la voluntad de Dios, no te puedes transformar en una criatura nueva, en un auténtico hijo de Dios, en un verdadero hombre nuevo y mujer nueva, a imagen del hombre nuevo con mayúscula que es Jesús. O la nueva Eva que es María. María es signo inequívoco de la unión transformante y de la unión que ella quiso guardar en su corazón para llegar a ser la mujer que es, ¿verdad? Termino con esto, ¿verdad? Bueno, diferencias entre la santidad humana y divina. Esta es una cosa que causa mucha
mucha confusión y que a veces los laicos lo dicen con tanta sencillez porque lo han entendido, pero les dice uno, ay, espérate tantito. Entonces ninguno de los santos que tiene la Iglesia en su canon, que es maravilloso, no le llega a Luisa, porque ella es la primera en vivir santidad divina. Vamos a explicarlo, a ver si lo logro explicar. Aquí dice el texto rápidamente: la santidad humana está aquí, miren, en el plano natural y espiritual. Y entonces dice Jesús que estos dos planos son tierra. Aquí hay dos planos, tierra, y aquí es cielo. Las virtudes espirituales y naturales. Bueno, mi papá, por ejemplo, para poner ejemplo, tenía una gran bondad, pero era una virtud natural. Era un hombre bueno, que rayaba el ser bonachón. Es una virtud natural. Pero si ya la pasamos a una virtud cristiana, ya es una virtud espiritual, que tiene que subir a ser una virtud perfecta y espiritual, que es la que buscan los santos consumados, ¿verdad? No nada más tener virtudes naturales, virtudes cristianas, sino perfectas y espirituales. Por ejemplo, la modestia espiritual perfecta, la humildad espiritual perfecta. Quiere decir que la frontera, ¿verdad?, entre la santidad humana que decimos está en llegar a las virtudes perfectas y espirituales. Las tuvo Conchita Cabrera de Aro. ¿Qué es espiritual perfecta? No ser solamente humilde, sino ser humilde con tu Dios de manera perfecta y plenamente espiritual. Hoy es mucha altura, ¿no? Pero todavía no es santidad divina. Para que me entiendan, Dios ha querido poner en la tierra, dice él, las plantas. Si las plantas no se siembran en la tierra, no crecen. Para estas virtudes, aunque sean cristianas y espiritualmente perfectas, tiene que abonarse en la tierra. Tierra en este caso es el hombre, ¿eh? No es la tierra, sino el hombre. Entonces dice Jesús a Luisa, cuando me refiero a una santidad divina, es mi santidad, que no depende de la tierra para que se siembre y crezca, porque esa santidad es mía y no tiene nada de humano ni de terreno. Esta es la cosa. Esto es demasiado, pues es que es la santidad de Dios. Por eso, a esta santidad los escritos le llaman santidad humana. ¿Pero por qué le llama humana? Porque requiere de la tierra, del hombre, para ser obrada. La santidad divina no requiere de la voluntad humana. Es santidad de Dios obrarte en mí, pero que yo quiera realmente dejarla obrar, pero no que dependa de lo que Él quiere obrar de mí, aunque sea una partícula de tiempo. No la necesita. A ver, Leti, que ha leído mucho, ¿verdad? No la necesita. No la necesita. Entonces, cuando hablamos de santidad divina, hermanos, estamos hablando de que Dios abrió, atentos, el plano sobrenatural y divino para que se alcance esta santidad divina de cielo, pero que no es esta santidad humana que se puede practicar hasta los santos más grandes, porque la santidad divina, repito, no depende como la planta de la tierra, porque sin la tierra, dice el ejemplo, ahí luego lo leerán, sin la tierra yo no puedo hacer que una planta crezca, porque la planta necesita de la tierra para afianzarse, tomar alimento y ponerse en un proceso de crecimiento. Por eso el ejemplo dice, la santidad humana, en ese sentido, depende de algo de lo humano para que pueda desarrollarse y crecer.
Eso es santidad humana, y lo digo ya como lo dice Luisa. Y todos los santos que han venido durante todos estos años de la Iglesia es santidad humana. Ninguno ha llegado a vivir una santidad que solo dependa de la acción divina de Dios. Y ese es Luis. Ahí tendrá que estudiarlo la Iglesia, reflexionar los teólogos del Vaticano y reconocer el todo. Yo en eso no tengo problema, por eso soy capaz de decir. ¡Ay, que le están exaltando a Luisa más allá de lo que el Vaticano juzgue! Lea los escritos, que los teólogos indaguen el dato y que nos den un veredicto más adelante. Nosotros nos sometemos a la Iglesia a su juicio. Pero yo ya que he leído esto y lo he entendido, digo, sí, cierto. Hay que nacer de nuevo a este plano sobrenatural en que Dios llamó a Nicodemo desde el Evangelio para ser nuevas criaturas con vida divina, vida de Dios en nosotros, llamados hasta la santidad divina. Por eso, hermanos laicos, pues no van a ser muchos los que lleguen a este plano. Jesús lo dice y lo dijo en la mañana, por lo menos uno por nación, uno en cada generación. Es que para de veras llegar acá, tendríamos que ser como Luis, capaces de entregarnos todo, de negar todo lo que somos, de no querer ya vivir en la tierra, sino querer vivir de cielo, y de querer aspirar a estas alturas. Pues hay que hacer el camino de las virtudes. Y yo me pregunto, para pasar al plano divino de la santidad divina, por lo menos tienes que llegar a la frontera, virtudes perfectas y espirituales. En este caso Conchita ya es un ejemplo. Entonces imagínense, si Concha, con todo lo que Dios le dio, hizo un camino terrible de santidad, imagínense Luis. Por eso tenemos los 36 volúmenes. Entonces hay que ser serenos. Dios ya nos abrió el plano, nos está invitando, hay que ir por el camino y las sendas, dice él, pero dice al final, algunos se quedarán en las sendas, otros llegarán al camino real, que es la divina voluntad, y otros definitivamente se van a perder porque ni por la senda ni por el camino quieren ir y se van por el camino de la perdición. Lo dice ahí en el final del texto, lo leí yo rápidamente. Entonces, hermanos... No, nada más un comentario rápido. Luisa después de la Santísima Virgen María, nada más para que quede ahí. Bueno, la Santísima Virgen, precisamente por eso es modelo, porque ella entra al plano sobrenatural. Por eso es la reina de los santos. Ahí queda claro esto. Al ser reina de los santos, es más santa que todos los santos. Entonces aquí se verifica el dato que estamos diciendo. Si María es más santa que los santos, ¿por qué no es? Porque entró a la santidad divina. Tenía que ser así, porque es la madre del Verbo. Por lo tanto, voy a decir, ya me metiste ahora, ¿te aguantas? Entonces, si María le daba leche a Jesús, no era leche nada más, le daba esa gracia de alimentarlo como madre divina. ¡Uy, qué bonito! Pero hay que admitirlo, María no actuaba materialmente nada más para darle un beso, que se llama cariño. Cuando María besaba a Jesús, le daba besos divinos por todo y por todos, y se los daba en la tierra como se los daba el Padre en el cielo. ¿Cómo hacía María para dar besos como el Padre Divino y dar en nombre de todos el amor que le negaríamos a Cristo porque lo llevaríamos a la cruz? Díganme cómo le haría María. Por el don de la divina voluntad. Porque Dios se creó una madre que le diera todo lo que todos debíamos darle y lo que hasta la Santísima Trinidad le ofrece al Verbo Divino, que es el Hijo amado de Dios. ¿Cómo le hacía María? Hagan su reflexión. ¿Tenía virtudes perfectas espirituales? No tenía más que eso. Tenía el don de la divina voluntad para que obrara en ella lo que Dios quiere
y ofreciera dignamente y decorosamente y divinamente a Jesús los brazos del Padre en sus brazos de madre biológica, porque así es, María es madre biológica de Jesús. Cuando le daba su atención y su ayuda, era portadora de la ayuda y la atención divina del Padre. Por eso hemos dicho que María es materia para que Dios obrara todo lo que Dios quería ofrecerle a su Hijo en la tierra como en el cielo. Por eso cuando Jesús vino al mundo y encontró a María, no extrañó el cielo. María era el cielo para Jesús. O sea, todo lo que él recibía como verbo, hijo del Padre, en el seno del amor divino, del Padre divino, María se lo daba por la virtud de la divina voluntad a él. Entonces Jesús no extrañaba el cielo en la tierra, lo encontró en el corazón de María. ¿Esa obra de quién es? De la divina voluntad obrante en ella, que en un plano sobrenatural que ella ya vivía, por eso es inmaculada desde el principio, para ser canal de todo lo que el Hijo necesitaba para estar aquí ad hoc, por lo menos con una persona, porque eso a Dios le bastaba. Con una sola persona que le diera todo por todos, él estaba bien. Se consolaba y admitía toda la barbaridad que hacemos todos, pero María le daba reparación y consuelo, y le daba lo que no le damos y lo que le negamos siempre. Y él seguía adelante haciendo su obra, porque tenía en un sostén ¿a quién? A su Madre Santísima. Porque en ella veía la obra que quería para todos y veía que su voluntad podía alcanzar lo que él quería, viendo a su madre tan grande por el don de su voluntad divina. Entonces, hermanos, ¿cuál es esta realidad, verdad? Que la Virgen María llegó a este nivel, ¿verdad? Por eso es la nueva Eva. Y Luisa es la hija de esta voluntad divina, porque esta era la privilegiada y la madre del Verbo, pero entonces terminó otra vez, pero tenía que haber otra criatura. ¿Por qué? Porque esta tenía prerrogativas tan grandes, porque iba a ser la madre del Verbo, iba a ser la madre de la Iglesia, y entonces lo dicen los textos, y entonces hubiéramos dicho nosotros, claro, ella lo pudo hacer porque era inmaculada, entonces tengo que escoger a alguien más, para que vean que esta obra también es en ustedes pecadores, que tienen el fondo el pecado, pero que también puede obrar mi voluntad divina, y por eso aparece Luis, como entre los santos de la Iglesia, ¿verdad? En el devenir de los siglos, pero con una cualidad nueva en la que nosotros hoy estamos llamados, porque estando ya Luisa en este camino, dice, tú has abierto el camino para que vengan otros. ¿Cómo ven? Lean, hermanos. Que Dios les bendiga. Perdón, me pasé siempre, ¿no? Es que siempre se pasa uno. Como hay tanto que hay tanto conocimiento en la divina voluntad. A ver, pásame. Por eso léanse, pónganse la meta de que este año van a leer los 36 volúmenes. Bueno, no se leen tan rápido. En un año sí los lees. Pues, tenemos 365 días, ¿cómo creen? Uno cada mes.